Hola a todas y todos. Ya hemos hablado de la lírica, que es uno de los géneros más importantes en el Renacimiento, pero no es el único, y es que en el siglo XVI no solo se continúa con la novela que se había escrito hasta entonces, la de caballería, la bizantina o la de viajes, sino que es el momento en el que nace la novela moderna. Veamos en qué consiste esto. Para entender en qué consiste esa diferencia entre las novelas de origen medieval y las novelas que ya son modernas, relativamente modernas, vamos a leer dos textos en los que veremos esas diferencias. El primer texto, que pertenece al Palmerín de Oliva, publicado en el 1511, dice lo siguiente. Esa vez que aquella isla había nombre malfado por una dueña que de ella era señora, la cual se llamaba Malfada, y ésta era la más sabia para hacer mal que había en el mundo, aunque venía de linaje de cristianos, no guardaba su ley, mas todas sus obras eran malas. Ella nunca fue casada, por esto encantó aquella isla de tal manera que ningún hombre ni mujer en ella entraba, que no se tornaban bestias o canes, y si algún caballero allí entraba de quien ella se pagaba, llevábalo a un castillo a donde ella facía su morada, y teníalo consigo hasta que ella se enojaba, y después echábalo en la isla y tomaba otro, cual a ella le agradaba. De manera que jamás allí entró hombre que de allí saliese, ni nao que de ella no fuese robada. Aparte de las evidentes dificultades que podáis tener por el vocabulario, sí que queda claro cuál es el tema de este texto. En este texto hablan de una isla que se llama Malfada, en el que habita una mujer, Malfada. Y esa mujer, que era una malísima cristiana, es decir, aunque era de ese linaje, aunque venía de padres cristianos, no respetaba el cristianismo, más al contrario, lo que era una bruja. Y lo que hacía era que cuando llegaba un hombre o una mujer, los convertía en bestias o en perros. Y si lo que llegaba era un caballero andante, lo que hacía era que se lo llevaba a un castillo y estaba con él, hasta que ella se cabreaba y después lo echaba de la isla y se iba con otro que le gustaba más. De esa manera, nadie que entraba volvía a salir. Esto entra dentro de todos los conceptos que forman parte de la caballería. Esto es propio de un libro de caballería, en el que un caballero debe enfrentarse a una serie de encantamientos que le impiden en un principio conseguir su objetivo de arreglar el mundo. En este fragmento, sin embargo, vaya a ver que hay algunas diferencias. Pertenece a una obra que se llama La Lozana Andaluza de Francisco Delicado. Es un libro que, en fin, es curioso. Y dice así: aquí la madre quiso mostrarle a tejer, el cual oficio no se le dio así como el urdir y tramar, que le quedaron tanto en la cabeza que no se le han podido olvidar. Aquí conversó con personas que la amaban por su hermosura y gracia. Asimismo, saltando una pared sin licencia y de su madre, se le derramó la primera sangre que del natural tenía. Y muerta su madre, y ella quedando huérfana, vino a Sevilla, donde halló una su parienta, a la cual le decía: hija, sed buena, que ventura no os faltará. Y asimismo le demandaba de su niñez en qué era esta criada, y qué sabía hacer, y de qué la podía loar a los que ella conocían. Entonces respondíale de esta manera: señora tía, yo quiero que vuestra merced vea lo que sé hacer, que cuando era vivo mi señor padre, yo le guisaba guisadicos que le placían, y no solamente a él, mas a todo el parentado, que, como estábamos en prosperidad, teníamos las cosas necesarias, no como ahora, que la pobreza hace comer sin guisar, y entonces las especias, y ahora el apetito. Entonces estaba ocupada en agradar a los míos, y ahora a los extraños. Si nos fijamos, aquí ocurre todo lo contrario que en el texto anterior. No aparece ningún elemento que sea mínimamente mágico. Todo al revés. Lo que aparece aquí es la vida cotidiana. Fijaos, desde el principio, la primera sangre que del natural tenía, refiriéndose a la menstruación, cuando se muere su madre y ella se queda huérfana y por eso viene a un lugar real, que es Sevilla. ¿Y qué es lo que le ocurría en Sevilla? Pues que intentaba encontrar un trabajo para poder sobrevivir. Y ella le dice que es lo que sabe hacer, que cuando su padre estaba vivo le guisaba guisadicos, fijaos qué lenguaje tan cotidiano, y a todo el mundo, y que como estaban en prosperidad tenían todo lo que necesitaban, pero ahora ¿cómo es ella? Pobre. De repente aparece aquí un personaje que es absolutamente pobre. Es la primera vez que aparecen este tipo de personajes. Si nos fijamos entonces, tenemos una novela bastante idealista en la parte de la caballería, una novela que no es real, y un inicio de una novela nueva que es realista, que sí que tiene personajes propios de cualquier condición. Así podemos tener una división entre la novela idealista y la novela realista. La novela idealista son unos subgéneros en los que hay una imagen idealizada de la existencia humana y del mundo, es decir, no presentan cosas propias de la realidad. Dentro de ella tenemos 4 tipos: la de caballería, la pastoril, la bizantina y la morisca, de las que vamos a hablar ahora. En el otro lado tenemos la novela realista,
como este cuadro de Velázquez que tenéis aquí, con dos niños que son mendigos comiendo como buenamente pueden. Este subgénero lo que trata de hacer es observar la naturaleza de los humanos y la vida y su moral en la sociedad. El género que surge en este momento es la picaresca. El primer tipo de novela idealista del que vamos a hablar es la novela de caballería, que seguramente os suena por el Quijote, pero claro, el Quijote se vuelve loco de tanto leer esas novelas que ya se habían escrito durante el siglo XV y que llegan a su apogeo en el XVI. Provienen de la época medieval, pero la imprenta hace que se difundan durante este siglo en el que estamos hablando. Hay personajes como por ejemplo Amadís de Gaula o el rey Arturo. El rey Arturo seguro que sí os suena, pero Amadís de Gaula fue uno de los que más éxito tuvo en la península. Los dos libros más importantes de este periodo son Tirante el Blanco, de Jean Martorell, y El Amadís de Gaula, que reprodujo Garci Rodríguez de Montalvo. Es decir, ya existían las historias de Amadís de Gaula, pero este hombre, Garci Rodríguez de Montalvo, fue el que hizo una recopilación, una reedición, una reescritura que tuvo mucho éxito durante la época. Es importante que conozcamos algunas de las características de la novela de caballería, sobre todo para después poder entender la parodia que hace Cervantes en el Quijote. Las características de estas novelas son las siguientes. En primer lugar, tenemos personajes que son planos, es decir, personajes que son buenos o que son malos, no tienen mucha trascendencia psicológica. Además, tienen una estructura abierta, eso significa que no termina nunca la aventura, porque así pueden continuarla cuando quieran. Además, esos personajes lo que están buscando es la honra, el valor y aventura a través de distintas pruebas. Idealizan el amor del caballero por la dama, en una especie de amor cortés como el que vimos en literatura universal y como el que vimos relacionado con la poesía de Cortés. La violencia está glorificada, gustan de la violencia. ¿En qué? En torneos, en ordalías, que son otro tipo de torneos, y en duelos, estas justas típicas que tenemos en mente con espada y con lanza. El nacimiento del héroe suele ser siempre extraordinario. Amadís de Gaula, por ejemplo, nació de una relación ilegítima entre gobernantes ingleses y como era ilegítimo lo metieron en una cesta, lo lanzaron al río y lo recogió otro personaje importante en su barco. Eso es muy importante y veremos cómo luego la picaresca lo desvirtúa. Aparece también la magia presente, como hemos visto antes, en el texto de esa isla encantada. La geografía es fantástica, esto es un rasgo importante. Normalmente los lugares en los que suceden las novelas de caballería no existen, son bosques imaginarios, son lugares irreales, islas desconocidas, como esa isla de Malfado que hemos visto antes. Y los tiempos que aparecen son remotos, es decir, no es que esté basado en una Edad Media realista, sino que es un tiempo mítico que no tiene relación ninguna con las estructuras socioculturales del momento. Además, suele aparecer en todas ellas el tópico de la falsa traducción. ¿Qué quiere esto decir? Que el narrador lo que hace es decir que ha encontrado esa obra en otra lengua y que la ha traducido. Es decir, que él no es el escritor, sino que la ha traducido de algo que ha encontrado. Obviamente eso es falso, es una forma de decir que eso es todavía más irreal, más difícil de encontrar, más mágico. La novela pastoril es un género que se inicia en Italia con la Arcadia de Sanazzaro. En la novela pastoril se cuentan las aventuras y las desventuras amorosas de pastores que están idealizados. Esos pastores buscan un destino amoroso en un ambiente bucólico, es decir, en un locus amoenus en el que hay un prado verde maravilloso, con un río, con una naturaleza espléndida. Y esos pastores van encontrándose con otros pastores que van contándose entre ellos sus distintas aventuras. Dentro de estos libros no solamente hay narración, sino que se mezclan también cartas, es decir, epistolar, canciones y poemas. Y esos pastores no pensemos nunca que son como los pastores de la vida cotidiana de esa época, pastores que al fin y al cabo era gente sin estudios que estaba pastoreando, sino que eran pastores idealizados, cultos, que hablaban sobre sus amores. Siempre me gusta decir que os imaginéis más bien a la pastora de Toy Story, esa pastora idealizada, blanquita, con la ropa limpita. Veamos un ejemplo de cómo eran estos libros. Dice así: ya los pastores que por los campos del caudaloso Esla apacentaban sus ganados se comenzaban a mostrar, cada uno con su rebaño por las orillas de sus cristalinas aguas, tomando el pasto antes que el sol saliese y advirtiendo el mejor lugar para después pasar la calurosa siesta,
cuando la hermosa pastora Selvaggia por la cuesta que de la aldea bajaba al espeso bosque venía, trayendo delante de sí sus mansas ovejuelas, y después de haberlas metido entre los árboles bajos y espesos, de que allí había mucha abundancia, y verlas ocupadas en alcanzar las más bajuelas ramas, satisfaciendo el hambre que traían, la pastora se fue derecha a la fuente de los alisos, donde el día antes con los pastores había pasado la siesta. Si nos fijamos, aquí la sintaxis es bastante compleja, enlaza una oración con otra, mediante comas, es decir, todo esto, si os fijáis, es una única oración. Y aparece una pastora que está en un lugar totalmente idealizado. Fijaos, las cristalinas aguas, antes de que el sol saliese estaban pastando ya las ovejas, se sentaban ahí también debajo de los árboles para pasar la calurosa siesta, y mientras estaban allí los pastores tranquilos aparece la hermosa pastora Selvaggia, ¿vale? Es un ambiente idealizado en el que ellos hablan de amor. Este ejemplo está extraído de uno de los libros más importantes, que es el que tenía la portada anteriormente, Los 7 libros de la Diana, de Jorge de Montemayor. La novela bizantina es curiosa, es una novela en la que aparecen un montón de aventuras totalmente locas, desquiciadas, que hacen que se separen dos amantes que se hayan jurado amor eterno y fidelidad absoluta. Esos amantes normalmente en un naufragio tienen que separarse, y al final, después de muchísimas aventuras, consiguen encontrarse toda la familia junta en un lugar también bastante aleatorio, en lo que se llama una anagnórisis. En el viaje aparecen distintos impedimentos, lo que se llaman fortuna y trabajo, que hacen que se separen. Esas fortuna y trabajo suelen ser piratas árabes o turcos en el Mediterráneo, tormentas que acaban en esos naufragios de los que hablaba antes, islas que provocan la separación y, por supuesto, también cautiverio, es decir, secuestros que los tengan encerrados, por lo que sea, durante algún tiempo. Estas novelas bizantinas tuvieron tanto éxito que incluso Cervantes, dentro de sus novelas ejemplares, escribió una de ellas bastante interesante, La española inglesa. Las novelas moriscas están ligadas a hechos históricos, aunque no sean realistas. Hay que tener en cuenta para entenderlas que en el siglo XVI se acentuaron los llamados expedientes de limpieza de sangre y de las falsas conversiones al cristianismo. La novela morisca, por lo tanto, se basó en escenarios y acontecimientos concretos de Al-Ándalus, como por ejemplo las luchas entre linajes autóctonos y la famosa rebelión de las Alpujarras. Esto es lo que propició que el morisco, al mismo tiempo que se marginaba en la sociedad, se fuera convirtiendo en un personaje idealizado en la literatura. Una de las obras más famosas es la novela anónima El Abencerraje y la hermosa Jarifa. Los Abencerrajes, como a lo mejor sabéis, fueron una dinastía de gran poder en Granada en los últimos tiempos de la Reconquista, un grupo con bastante poder económico y político que apoyó al rey Boabdil contra su padre en las guerras que sirven de telón de fondo a la novela en concreto. Esta novela apareció publicada en 1561, aunque seguramente fue escrita antes. El argumento cuenta cómo Abindarráez es capturado en una emboscada cristiana y eso le impide reunirse con su amada Jarifa, con la que había quedado. El capitán cristiano, por compasión, finalmente lo libera durante 3 días para que pueda cumplir con su cita, al cabo de los cuales Abindarráez vuelve. Son historias todas amorosas entre moros y cristianos, con esas frecuentes encarcelaciones, separaciones y reencuentros. Y es muy característica de esto la maurofilia, es decir, la idealización del musulmán y de las relaciones culturales de la época. Esto luego se retomará en el romanticismo.